Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Escúchame la radio que se ve. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tener fundamentalmente tres reportajes. El primero, que es bastante extenso, está relacionado con la actualidad. Y la actualidad nos viene marcada, entre otras cosas, pues por el conflicto que parece ser se plantea entre Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, Inglaterra, pues cada uno está posicionándose de una forma determinada y sencillamente se está en una situación de tanteo, pero ya con las tropas en el sitio. Y cuando las tropas están en el sitio, difícilmente se llega a conclusiones favorables para nadie. Vamos a tener a un nacional ucraniano, un profesor que fue profesor de universidad y que vive en España, y vive en Valencia concretamente. Es muy significativo el hecho de que ya veréis a lo largo de la amplia entrevista, ya veréis que dentro de lo que es su familia habla de una abuela de alguna forma con unos orígenes en la zona polaca de Ucrania y un padre de una zona más dentro de lo que significaba Rusia. Ese es el problema y ese es el que vamos a intentar analizar viendo fundamentalmente el origen. No pretendemos hacer geopolítica, no pretendemos analizar a fondo excesivamente nada, sino sencillamente ver de dónde viene todo esto. Vamos a ver episodios que son tristísimos y que han ocurrido como un genocidio. Así que en esa primera parte vamos a hablar de Ucrania y sobre todo del pueblo. Escúchame la radio que se ve. Y hoy más que nunca se va a ver porque no hace falta nada más que encender la televisión, encender un aparato de radio, meternos en una red de noticias online para darnos cuenta de dónde está la situación. Y la situación en este momento está en un sitio no tan lejos. ¿Os acordabais que cuando hablábamos del Holocausto, aquella exposición que estuvimos visitando, ni tan lejos ni hace tanto tiempo? Pues aquí digo ni tan lejos y estamos en ello. Y para ello hay que contar con las personas que lo sienten, lo viven y de alguna forma tienen en este momento todo su corazón puesto allí y en la mente, tan importante. Y tenemos con nosotros una persona que yo conozco desde hace unos años, por algo tan querido como es la música. Tenemos con nosotros, y me vas a permitir, yo te digo Jorge, pero me vas a permitir, señor Klimov, que digas el nombre exactamente, tu nombre de pila. Georgi. Georgi. Es lo mismo, es el nombre griego que significa un campesino. Geo y Ergt, la tierra y trabajo. Ante todo quiero darte las gracias, Georgi, porque evidentemente no todo el mundo nos abre las puertas de sus casas, y más en una situación donde, pues ahora se mezcla todo con el morbo, con lo que no nos hemos
Nunca se nos ha ocurrido pensar, ni tan siquiera sí, sabíamos que allí en la frontera hacia Ucrania que pasaron unas cosas hace unos años, pero poco más. Y ahora de golpe y porrazo todos somos especialistas y sabemos de geopolítica como nadie. Bueno, pero como este programa va a ir de otra cosa, va a ir de orígenes, me gustaría, Jorge, que ante todo dijeras, ¿cuánto tiempo llevas en España? Desde 2000. Desde el 2000. Y, perdón, en primer lugar, quiero agradecerte la atención a este asunto porque para nosotros, los originarios de Ucrania, es una cosa que nos llega al corazón. Agradecer esta atención y interés por estas cosas. Desde mi casa de origen hasta la guerra hay más o menos 1000 kilómetros o casi 1000 kilómetros. Me gustaría también que le contaras a los televidentes, que le contaras, ¿cuál es tu profesión? En mi vida pasada, entre comillas, en Ucrania era profesor de la universidad, 15 años de experiencia de profesor de la universidad, básicamente asignaturas técnicas como mecánica, automóviles, automoción, de este tipo. Aquí en España tuve que empezar desde bajo cero. Poco a poco homologué mi título de ingeniero, de licenciado, de doctor en pedagogía y ahora me dedico a la traducción técnica. ¿La última vez que estuviste en Ucrania, cuándo fue? Más o menos medio año. Hace medio año. Georgi, esto no es fruto de la casualidad, todo lo que está pasando, es fruto de la causalidad, del origen y de la historia. ¿Qué es Ucrania? ¿Cuándo nace Ucrania? ¿Cómo sois los ucranianos? Es decir, ¿en qué momento ese sentimiento de ucraniano aparece en la historia? Empezando desde los principios, desde el primer milenio, de más o menos la mitad del primer milenio, cuando se monta una ciudad que es Kiev, que es la capital, como centro de referencia para los tribus eslavos de aquella zona, y a partir de ahí, esto ocurre en 482, decidieron bautizarse como cristianos y a partir de ahí ya es la historia de un estado muy fuerte. Antes de 1242, antes de la invasión mongola, Kiev era la más grande ciudad de toda Europa. Y después de la invasión mongola pues cae y dentro de varios siglos se recupera. Pero esa sensación de nación, de espíritu de nación, ¿cuándo crees tú que se genera? Yo creo que después de la invasión de mongoles, esto estaba todo arrasado y aniquilado prácticamente, y luego empieza a resurgir en más o menos la mitad del siglo XVII. Siglo XVII, vamos a ver, estamos hablando de 1654. De 1600, en un momento determinado, Ucrania, o parte de Ucrania, está perteneciendo a países limítrofes en este momento, ¿no? Sí. ¿Por qué menciono este año, 1654? Incluso está reflejada esta historia de la guerra de, digamos, liberación nacional contra polacos. Y hay una película de Jerzy Hoffman, se llama Con sangre y fuego. Todo está visto desde el punto de vista de polacos, entonces, pero como el hecho histórico y de la victoria de los ucranianos contra polacos, lo que ocurre que creo que era un error histórico y estratégico que el líder de ucranianos de aquella época, Bogdan Khmelnytsky, se alió con los zares de Moscú. Y a partir de ahí, ¿por qué ocurrió? Porque antes de esta guerra que duró una decena de años, los cristianos ortodoxos ucranianos convivían muy bien con los polacos y el territorio pertenecía formalmente al reino polaco. ¿Y qué ocurre? Que la Iglesia Católica empezó de manera brutal a intentar sustituir digamos, la influencia de la Iglesia Ortodoxa por la Iglesia Católica. Hasta sangre, incluso con sangre y fuego. Y a partir de ahí surge el espíritu de inobediencia y luego la guerra de liberación nacional. Incluso el Papa,
Juan Pablo II pidió perdón a los ucranianos por aquel error estratégico y muy grave que puso en guerra los dos pueblos hermanos, polacos y ucranianos, y a partir de ahí la Ucrania se une con rusos, y luego rusos poco a poco tragan las libertades, tragan la independencia y convierten Ucrania prácticamente en un tipo de colonia. Bueno, llega un momento que se acaba el imperio ruso, el imperio de los zares, y a partir de ahí las cosas empiezan a precipitarse, Sí, ¿no? acelerarse. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial y exactamente cuando se terminó, pues Ucrania obtuvo la posibilidad de reivindicarse como un país independiente. Lo que ocurre es que Ucrania como tal pues confirma la existencia del Estado ucraniano en los territorios algo más grandes que ahora. Y este país independiente, con ayuda del pacto de paz de Brest, que cuando Lenin dejó este territorio bajo influencia de los alemanes, y hasta la segunda, digamos, ola de conquista de Ucrania por parte de Rusia, con el ejército de Muravyov, que han hecho un masacre, bueno, hicieron un masacre en Kiev, matando a diestra y siniestra sin buscar razones. Entonces, por ahí, en aquellos años, en el año 17 a 19, prácticamente Ucrania perdió otra vez su independencia y cayó en manos del Imperio Ruso. Bueno, ya no era Imperio Ruso, ya era un Imperio Soviético, que es lo mismo prácticamente. Digamos, en tamaño un poquito más pequeño, pero por su espíritu, por sus intenciones, por su manera de ser, era prácticamente lo mismo. Era un imperio despótico de tipo asiático medieval. Y hasta ahora creo que Rusia sigue con este espíritu bastante parecido. Bastante claro. Bien, hasta que se convierte en eso, en un país satélite de una república soviética. Sí, además, cuando se formó la Unión Soviética, Ucrania era uno de los muy pocos que formó... Estamos hablando de 1922. Sí, eso es, finales del 22, 31 o 30 de diciembre, por ahí. Cuando se formó la Unión Soviética en 22, no todos los países de Asia Central ya estaban dentro de la URSS, pero Ucrania, Bielorrusia y Rusia formaron esta unión, Soyuz Sovietskих Socialistических Республик, la Unión Soviética, y Ucrania era uno de los firmantes, uno de los constituyentes de este Estado. Y a partir de ahí otra vez la imposición de los rusos a través del Partido Comunista y la opresión y hambruna artificial y cosas así. Tú lo dices, estamos en 1922 y nos vamos a ir un poquito más para adelante, cuando creo que es uno de los episodios que todavía el mundo tiene por reconocer, Sí. que fue un exterminio. Me estoy refiriendo concretamente a los Holodomor. Holodomor. Holodomor, explica qué es. Holod es hambruna, o tener hambre, y mor es morir. Bueno, la matanza a través del hambre. Holodomor. Holod es hambruna o estar hambriento, y pues es hambre. Y mor es morir. Holodomor. Pues es una palabra compuesta que tiene dos raíces unidas y... Pero eso fue una metodología para algo. Eso no era, bueno, en cierto modo era una metodología, pero... Porque unas expropiaciones... Sí, ¿qué ocurría? Stalin, desde la Revolución Soviética, tenía en mente empezar la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que el proletariado venza en todo el mundo y se forman las repúblicas soviéticas de Europa y luego de todo el mundo. Entonces, la idea era preparar la Unión Soviética para ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Dijeron que en primer lugar el socialismo-comunismo venció en el eslabón más flojo del capitalismo, que era Rusia, y luego tendría que ganar el proletariado, el comunismo, en siguientes países.
Para eso necesitaban una guerra mundial y necesitaban prepararse para esta guerra mundial. Empezaron con la industrialización y colectivización. Colectivización era expropiar los terrenos, las tierras y hacer una, digamos, empresa colectiva, cooperativa para formar el espíritu comunista en el pueblo campesino. En las ciudades, digamos, la propiedad privada desapareció prácticamente, eran en mayor parte, bueno, quedaba muy poco de la iniciativa privada, todo era en manos del Estado, sí, muy poco eficaz, como cualquier cosa que no tiene su propio dueño así visible y tangible. Entonces, y necesitaban dinero para hacer la industrialización. ¿Para qué? Para formar ejército, para hacer armamento, tanques y aviones, para preparándose para la guerra. Entonces necesitaban mucho dinero. Han vendido todo prácticamente. Sí, pero discúlpame, sí, por concretar un poquito más por el tema ucraniano. ¿Qué hicieron los ucranianos de exterminar mediante el hambre? ¿Qué molestaron? Molestaron por su espíritu de independencia y desobediencia al imperio. Entonces, imperio... ¿Plasmado en qué? ¿Qué hicieron exactamente? Según Stalin. Hubo muchas revueltas, digamos, insurgencia entre los campesinos que se oponían a la colectivización, por ejemplo. Entonces, Stalin, que quería dominar todo de manera totalitaria, dictatorial absoluta, pues tenía miedo que Ucrania puede salir de la URSS, y Ucrania tenía la base industrial y de agricultura la más sólida y sostenía en cierta medida ¿Desde todo. qué momento? Pero en ese año nada más se dice que las mayores exportaciones de grano de la historia de Ucrania a Europa fue Ucrania al occidente. A base de mano dura y expropiarlo todo. Mi padre era del 1925 y sufrió todo esto en su propia carne. ¿Tu padre lo sufrió? Sí. Y sobrevivió por casualidad, por suerte, porque mi abuelo pues tuvo suerte de esconder algo de grano antes de la expropiación. Y como siempre hay que sacar en estas situaciones, bueno, hay quien habla de tierras de sepulturas movibles. Sí. Porque se entendía que incluso primaban la recogida, el allanamiento de las casas para los cadáveres, y esta gente que se dedicaba por un trozo de pan a hacer esta recogida de cadáveres, hablaban también incluso de que ya que habían dos en la casa y uno aunque estaba medio muerto, pues se los llevaban todos y pasaban. Fueron barbaridades. Sí, mi padre me contaba que él lo vio, unos enormes montones de trigo que no estaba del todo seco y estaba un poco húmedo y empezaba a arder, descomponerse, y los soldados del Ejército Rojo con fusiles no permitiendo, o digamos, no lo sé si eso se puede decir guardar o proteger o defender de la gente que tenía hambre y quería comer. Sí, hombre, de hecho hay por ahí cosas que he leído yo, que he escrito que hasta los niños entrando en los campos de trigo a robar espigas, sí, eran disparados. Sí. Eso fue. ¿Cuánto calculas? O sea, ¿cuáles son los cálculos que se considera que pudieron ser asesinados durante ese año? Hay números muy distintos y dispares. Algunos dicen que 3 millones de habitantes, otros dicen que hasta 20, algunos dicen que eran 9 millones. Es que las estadísticas de aquella época eran muy confusas, pero yo creo que el número de más o menos 9 millones podría ser bastante ajustado. Lo que ocurre que unos registros de la población antes de la entrada de Ucrania en la Unión Soviética y luego después, en principio del siglo pasado, en Ucrania o ucranianos, la gente se percibía como ucranianos, eran 80 millones de personas. Al final quedaron 40. Bien, y hablábamos antes de empezar la entrevista, Georgi, hablábamos de que se han reconocido exterminios en el mundo. Evidentemente el Holocausto es el más conocido, el que más difusión, sin embargo
en concreto con algún otro, no hay un reconocimiento, ¿no? De que yo creo que para toda la humanidad, o por lo menos para los países desarrollados, es una asignatura pendiente. Exterminio de la inteligencia de los científicos. A algunos les crearon condiciones de vida en propia Ucrania insostenibles, en cierta manera, para mover esta gente que tenía capacidad intelectual a Moscú, incluso para desarrollar el centro del imperio. Y eso era un proceso bastante largo, prolongado. La insurgencia fue ahogada en sangre, y luego vino la Segunda Guerra Mundial, que Rusia sufrió esta Segunda Guerra Mundial solamente en pequeña parte de su territorio. Por Ucrania esta ola de fuego y muerte pasó 2 veces, arrasando todo, de occidente al oriente y luego volviendo. Nacional de liberación y contra alemanes y contra polacos y los soviéticos, contra todos, porque en cierta medida o cierta parte del territorio antes de la Segunda Guerra Mundial pertenecía a Polonia. La tierra donde nací yo, pues pertenecía a Polonia, y mi abuela siempre me contaba cómo vivía ella bajo mandato polaco, y no era nada malo, según sus palabras. Mi padre proviene de la parte soviética, entonces lo que contaba él y lo que contaba mi abuela materna y mi madre eran cosas muy... Y vamos a llegar al 2014. Hay una realidad, y la realidad es que en este momento, dentro de lo que es el contexto de Ucrania, hay unas zonas determinadas, como es el caso de Lugansk o Donetsk, que son el este, y pasa lo de Crimea en 2014. Bien. Al final, lo que nos han contado es lo cierto, es decir, que es que realmente en estas 3 zonas había un movimiento prorruso, que eran los que tal, o realmente ahí hubo otra, según desde tu punto de vista. Las zonas más afectadas por el Holodomor, por la hambruna artificial, era la parte oriental de Ucrania, no tanto porque la parte occidental no la sufrió, desde donde provengo yo no hubo ahí en la parte oriental. Y después de morir tanta gente, el poder soviético movió un montón de gente de Rusia a aquella zona, y esta gente ya no quería ni reconocer que están en Ucrania ni que son ucranianos. Ellos vivían como si fuera un parte de Rusia más. Poco a poco, con la escuela, alguna gente, una parte de la población sí que aprendía ucraniano, pero en pueblos se quedaban ucranianos, pero normalmente las ciudades eran repobladas prácticamente totalmente por los rusos. Así que aquellas son... De hecho, una colonización rusa. Sí, como Crimea también. Y antes y ahora. Me refiero también a esas 3 zonas. Y antes y ahora. Y pues era una parte del territorio ucraniano que la gente no se autoidentificaba como ucranianos. Así que eran soviéticos. Más bien soviéticos, ni rusos ni ucranianos, puramente dicho, soviéticos. Y mucha gente sigue hasta ahora así. Que dicen que mi patria era la URSS, no ni Ucrania ni Rusia. Y por tener digamos, caldo de cultivo de esta ideología que no es ni cosmopolita, bueno, los rusos supieron utilizarla para promover la idea del mundo ruso, Ruski Mir, como se dice. Entonces ahí... Bueno, pero lo que ocurrió ahí era la culminación del proceso de intento del poder ruso de intentar reintegrar el imperio. Entonces, la idea de Putin era restablecer el imperio ruso en las fronteras, ahora como dice, en fronteras que correspondían al final del siglo XIX. Así que eso implica muchas más cosas. Entonces, lo que ocurre ahora en Ucrania va a ser solamente la primera pieza del dominó, no va a ser la última, porque realmente los países bálticos rusos no reconocen como países independientes. Ni Moldova, ni Ucrania, ni Georgia, ni Rumania, ni Armenia, ni... O sea que no va a ser la primera ni
No, es simplemente lo que ocurre que simplemente ahora digamos, la línea de separación o entre mundos, no digo de países, la línea de separación ideológica pasa por Ucrania nada más. Y esta línea, si por ejemplo el mundo civilizado ahora permite a Rusia tragar a Ucrania con su potencial industrial y de producción de armamento, pues dentro de 5 o 6 años va a ser un monstruo. Si Ucrania no por querer, si va a ser integrada por fuerza a Rusia, se restablece el imperio ruso, pues y va a ser una amenaza para todo el mundo mucho más grave que ahora. Ahora la gente que no se reconoce como ucranianos son más o menos no más de 10, 15, 12%, no más. Y 88% más o menos sí que reconocen que son ucranianos. Hay otra cosa que mucha gente de los que incluso se identifican como ucranianos hablan ruso. Muchos conocen ucraniano, pero hablan ruso. Desde los zares decenas de veces prohibieron ucraniano como tal. Entonces, esta gente, incluso sin querer, son como atractivo para el ruso o justificación para los rusos para invadir, porque dicen vamos a defender a los rusohablantes. Les da igual que tú no te autoidentificas con el mundo ruso, tú eres ucraniano, pero por hablar ruso, para ellos mismos creen una causa de poder invadir. Si dentro de la educación, porque yo creo que todos estos temas es un tema educativo fundamentalmente. Las guerras ganan los profesores. Claro, o sea, está clarísimo. Entonces, ¿qué se está haciendo desde esa educación? ¿Se está inculcando, independientemente de todo ello, está integrada siempre dentro de lo soviético? No. Eso se cambió y cambió de manera bastante radical. Ahora, incluso con las leyes de cuotación de presencia de idioma ruso en el espacio mediático, porque por televisiones pues, han reducido por obligación, porque no hay manera de hacerlo de otra manera. En la calle prácticamente escuchar ucraniano era imposible. Estaba exterminado totalmente. Ahora sí, y la gente joven, me refiero a la gente de 40 y más para abajo, más jóvenes, prácticamente por la escuela y por 30 años de independencia. Entonces, ahora algunos no quieren hablar porque no quieren, pero si hace falta sí que hablan. Entonces, mientras la gente habla rusos tienen como la causa justificada invadir para liberar a los rusos. Es la justificación, la lengua. Y esto es un problema bastante grave, porque realmente es un problema o es una causa artificial que no tiene nada en la profundidad. Como ucraniano, ¿cómo ves? ¿Cómo lo acabaré? Me gustaría que no sufriera la guerra. Que parece que se refleja pro-occidental, pro-OTAN. ¿Eso le va a traer consecuencias a Ucrania? Sí, en principio el Maidán o esta revolución de dignidad, porque era por dignidad, porque el presidente que tuvo que huir, pues este presidente canceló la firma de acuerdo de integración, asociación con la Unión Europea, y los estudiantes salieron a la calle enviar a los policías de antidisturbios y machacar a esta gente que estaba manifestándose pacíficamente. Eso era el germen de aquella revolución, porque la gente quería moverse como el país, como la sociedad hacia Occidente. Yo creo que uno de los motivos más importantes era para poder aprovechar las fuerzas o digamos la experiencia y la fuerza de la Unión Europea para limpiar la corrupción dentro. Si Estados Unidos ha tenido todos los problemas que ha tenido con Cuba porque tenía la amenaza en la puerta de su casa, bueno, pues de alguna forma los rusos están haciendo el mismo planteamiento. Es decir, ¿es válida ese planteamiento?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay países de OTAN que ya tienen la frontera con Rusia y la distancia, por ejemplo, de Lituania a Letonia o Finlandia, bueno, o de Estonia a Petersburgo, la distancia es mucho menor. No se trata de esto. Yo creo que la causa principal de la invasión rusa en Ucrania son varias. Los recursos económicos, industriales y de agricultura de Ucrania son muy importantes. La gente que sabe producir, por ejemplo, el avión más grande de todo el mundo, que es Mriya, en ucraniano significa esperanza, es ucraniano. Sí, pero por ejemplo, perdona que te corte, Sí. por ejemplo, todo lo que está cobrando Ucrania por el paso del gas, eso no es... no quiero que lo contestes, quiero que lo contestes precisamente porque es uno de los argumentos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Con eso lo que pasa es lo siguiente. A través de Ucrania pasa el gas a Europa. Prácticamente más de la mitad de lo que necesita Europa puede pasar por Ucrania. Entonces, ¿por qué? Y por ello cobra. Sí, pero esto los inmigrantes ucranianos mandan a Ucrania varias veces más que cobra Ucrania por este gas. Eso no es decisivo. Pero si Rusia quiere invadir a Ucrania y ocupar el país, estos gasoductos pueden sufrir daños. Entonces, si sufren los daños, Rusia pierde dinero por no poder exportar gas. Entonces, ¿para qué hace este Nord Stream 2? Para poder esquivar Ucrania por un gasoducto que va por el Mar Negro a Turquía, que se llama Blue Stream, Turkish Stream, Turecki Patok, y luego dos tubos que pasan, realmente 4 tubos, dos gasoductos de 2 tubos cada uno, por el mar Báltico. ¿Para qué? Para liberar el sistema de transportación de gas ucraniano de cualquier carga, para poder invadir sin tener miedo de que se interrumpa el suministro a Europa. ¿Eres partidario de que la OTAN tome cartas en el asunto? Debería de hacerlo mucho antes. ¿Eres partidario de que no esté sentado en la mesa de negociación con Estados Unidos, que parece que está siendo un poco tibio, Europa, la Unión Europea? Yo creo que la Unión Europea, como un jugador político en el campo mundial, es muy flojo. No tiene la única voz. No hay concordia en muchos aspectos. Menos mal que se haya traspasado la Unión Europea y que tenga más voz en este momento Inglaterra. Yo creo que incluso mi opinión personal era que era algo malo de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, pero veo que esto le desató las manos y ahora juega un papel muy importante y lo más importante es constructivo. Y lo que le queda por Sí. Y lo que le queda por Jorge, yo, en fin, creo que hemos dado un repaso, has dado un repaso a todo lo que queríamos hablar. Quedan sobre el Holodomor. Hay unas películas muy interesantes, ¿no? Como pueden ser... Más bien espeluznantes. Espeluznantes, puedo decir, podría hablar de La cosecha amarga, hablar de Mr. Jones, hablar del mismo Holodomor. Y que bueno, que por lo menos la gente sepa que esto ocurrió y que esto ocurrió no muy lejos de aquí y no hace tanto tiempo. Se empieza a oír demasiado por medio de corresponsales, por medio de incluso gente de Ucrania. Pues yo estoy viviendo en Kiev y tal. Aquí estamos acostumbrados a vivir así, que un poquito más allá haya guerra. ¿Esa es una realidad? ¿O eso es que estamos dando unos argumentos para decir no pasa nada? No, es que es un problema. Es un problema porque creo que en esto el Estado ucraniano tiene que poner pilas, porque realmente no se puede vivir en Kiev, en la capital, la gente descansando y pasando tiempo en los restaurantes y bares como si no ocurre nada ahí, y la gente que está ahí en la zona bélica de la invasión rusa sobrevive cada día y da gracias a Dios por cada minuto que han sobrevivido, porque dicen que la historia es una tutora muy peculiar. Sí. No te obliga a estudiar, pero luego castiga por no aprender. Sí. Esto probablemente al salir en línea podrán llegar a verlo hasta en Ucrania. Pues aquí tienes esta pequeña cámara y ilusión, esperanza
si quieres mandar algún tipo de... Sí, quiero agradecer al pueblo español, que es un pueblo muy solidario. Y hay un señor que es Cristóbal, que está en Alboraya y hasta ahora recoge y trae a Ucrania con su propia furgoneta ayuda humanitaria para los hospitales de militares. ¿Serías partidario en el caso de una invasión de una actitud contundente por parte de Occidente, por parte de Estados Unidos, por parte de la OTAN? Serías partidario, ¿verdad? Sí, claro. Siempre es la defensa. Eso es, yo creo que en este caso más de no a la guerra, que todo el mundo no quiere, nadie quiere guerra. Lo que ocurre que hay que separar una guerra injusta, que es invasión y agresión, y una guerra de defensa. Y por último, lo único que te pido es que te despidas en un idioma, en 2 idiomas o en 3 idiomas, lo que tú creas conveniente. Yo no, en este caso yo elegiría solamente ucraniano. Побажати всім миру, але миру не ціною здачі ворогу, не ціною знищення держави. Миру справедливого, миру, де Україна не повинна втратити ні каплі своєї території, ні каплі свого суверенітету. Pues no sé lo que has dicho, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Quiero agradecer al pueblo español por su solidaridad y ayuda durante la Revolución de Dignidad de 2013-14 y durante los 8 años de la lucha de ucranianos contra la agresión rusa en esta guerra no declarada por parte de Rusia. Agradecer al Estado español por enviar la fragata de la Marina ahí a la zona para apoyar a Ucrania, y particularmente a Miguel Ángel por su propio interés a este tema y por hacer esta información más asequible a más gente. Muchísimas gracias. Para esta segunda parte, bueno, pues ya veréis las fiestas de festes populares dedicadas a la Santísima Mare de Déu de Campanar del 4 al 19 de febrero de 2022. Y de ello vamos a hablar, y vamos a hablar con el presidente, con Carlos, y con el vicepresidente Rafa Guillot. Y nos van a hacer un recorrido por esas fiestas tan tradicionales de ese sitio con tanto encanto como es el barrio de Campanar. Así que ahora mismo ya pues os dejo con ello. Bueno, a poco más de una semana para el inicio y el reinicio, ¿no?, de estas fiestas en este barrio tan emblemático, tan que todos llevamos dentro, como es el barrio de Campanar. Las fiestas de 2022 de la Mare de Déu de Campanar. Y para que nos hablen de ello y para que nos hablen de ellas, tenemos al presidente, a Carlos Esteban. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Y tenemos a Rafa Guillot, vicepresidente también de la Junta de Clavarios de la Mare de Déu de Campanar. Bueno, Carlos, de nuevo,
con un año que fue por culpa de la pandemia, no se pudo celebrar en condiciones, pues nos encontramos de nuevo con la fiesta, ¿no es así? Así es, esperemos reiniciarlas después de un año en paro y esperemos que continuar como siempre se han hecho las fiestas aquí. Bueno, y resulta que se ha tenido que recortar el programa, o se ha tenido que hacer, o el programa va tal cual con todos los días, porque ¿cuándo empiezan las fiestas? El programa, vamos a hacer el mismo programa que hicimos el último año y los últimos años, del año 2020. Se inicia el día 4, que es viernes de febrero, con la apertura del Porrat. Y durarán hasta el día 19. Hasta el día 19. Hasta el día de la Virgen. Por cierto, enséñanos un poquito el libro, la portada del libro. La portada del libro. La portada del libro es que es una portada muy chula, muy sobria, como toca, y eso. Rafa, ¿el barrio estaba esperando las fiestas? Pues sí, porque ya hace ya muchísimo tiempo que por la pandemia, y la verdad aquí en Campanar sentimos mucho a la Virgen y tenemos ganas de sacar la Virgen por las calles de Campanar. Porque el año pasado se pudo hacer al final alguna cosa. No, o sea, el año pasado fue un día muy triste, el 19 de febrero, porque veíamos el 19 de febrero que no se podía haber hecho nada. Hay otro hecho que no podemos olvidar, que es que son las primeras fiestas sin tu hermano. Pues sí, fue un hombre muy importante dentro de las fiestas, dentro de la Junta de Fiestas, que estuvo 51 años como presidente, y el año pasado, pues, por desgracia, por la enfermedad, que no fue por COVID, por su enfermedad, nos dejó y después pues ya nombremos como presidente a Carlos Esteban Ricos. Carlos, Lillo, un referente para ti, ¿no? Lillo estará siempre en la memoria de los campaneros in eterno. Además, como todos saben, hay una calle a su nombre. Al final se consiguió la calle de las Minas, ¿no? Minas en este momento se llama Vicente Guillo García Lillo. Vicente Guillo García. Y entonces, pues, claro, él hizo la última fiesta que se hizo en 2020, la hizo porque él falleció en abril del 2020. Entonces él fue el último año que fue presidente y las últimas fiestas que se hizo aquí en Valencia, quitando de las fallas los 9 días. Fueron las últimas fiestas, realmente. Pues vamos a seguir un poco con el programa, ¿no? Decías que empezaba la fiesta... El día 4, viernes de febrero, con la apertura del Mercado Porrat, el día 5, sábado, igual, el día 6, el mercado, a las 12 horas está el día de las paellas, y luego está el volteo de campanas también a las 12, luego el día 10 de febrero habrá una cena popular, luego el día 11 de febrero, viernes, está el Correfoc, que va por el casco antiguo de Campanar. Rafa, háblanos un poquito del Correfoc. Pues el Correfoc, que son el Simonis, Socarrat... El Simonis de Campanar. Correcto, es un grupo de aquí de Campanar y ya lo están haciendo varios años y viene muchísima gente porque lo hacen, es un espectáculo muy bonito de fuego y demás, y viene muchísima gente aquí a la plaza, sobre todo al final, que es aquí en la plaza, luce muchísimo, lo hacen muy bien, de verdad. Vosotros, Carlos, a la pirotecnia le dais una importancia, ¿no? Bastante. Al fuego, ¿no? En Valencia, ¿no? En la pirotecnia le damos mucha importancia porque aquí le gusta mucho la mascleta. Y desde hace ya 10 años se está haciendo unas mascletas muy buenas. ¿Quién dispara este año? Este año dispara pirotecnia valenciana. ¿Y cuántos que está? ¿Hacen castillo mascletado? Hace mascletá y luego a las 14 horas, la mascletá del día 19, y por la noche a las 22 horas mascletá nocturna. Una mascletá nocturna. Bueno, pues vamos al segundo fin de semana de fiesta, Rafa. ¿Qué es lo que nos encontramos con ese segundo
con ese segundo fin de semana de fiesta. Después ya tenemos el día 12 que es sábado, es el día de las calderas. Y después... Tú ya sabes que a mí me gusta siempre cuando se habla de las calderas que deis cifras. Este año, ¿para cuánta gente hay calderas? Igual que todos los años, vamos a hacer las mismas calderas. Que son un total de... 25 calderas. 25 que serán para calderas, 2.000 y algo, tal vez, o cuántos. Pues para 4.000 o 5.000 son. Para 4.000 o 5.000. Pero en raciones. En raciones. Después a las 10 de la mañana es la inauguración de la Fira del Llibre Valencià, en la calle Virgen de Campanar, y a las 14 es cuando empezamos a repartir el arroz. Después por la tarde, a las 18 horas, desfile de moros y cristianos por las calles del casco antiguo de Campanar. Y a las 20-30 horas, cuando finalicemos la entrada de moros y cristianos, hay una velada musical aquí en la plaza. Yo echo de menos, Carlos, una cosa, es la romería. ¿Este año no hay romería? Este año no hay romería. Por el asunto COVID, pues hemos pensado que este año no hacerla. Eso no quita que a lo mejor el año que viene sea volvamos No, por supuesto, las cosas se tienen que volver a retomar, como no puede ser de otra forma. Porque es eso, nos tenemos que adaptar a las circunstancias que hay. Estamos hablando de un barrio, de un pueblo como es Campanar, pero que evidentemente, aunque la fuerza y el peso de la fiesta recae en la Junta de Clavario, lo que sí que está claro es que, bueno, hay otros colectivos que forman parte de la fiesta, ¿no? Está el colectivo de exportados de la Mare de Déu y el colectivo de las camareras, o sea, la cofradía de camareras de la Virgen. Sí. ¿Y en qué, Rafa, en qué medida colaboran? ¿Cuál es su...? Bueno, el portador está claro. Sí, el portador hacen, como he dicho antes, hacen lo de la torra y lo de la velada musical lo hacen el portador. Y después ya el cargar sobre sus hombros la procesión, que son unos 50 chicos jóvenes aquí de Campanar, que son los encargados de llevar la imagen. En este momento, y es una pregunta que me gustaría que la contestarais los dos, en este momento, evidentemente, ciertas fiestas de Valencia, un gran porcentaje de fiestas de Valencia, están cargados de años. Están cargados de años de historia, pero también sus componentes. Nos vamos haciendo mayores. ¿Cómo está el relevo? Yo no sé qué pensar, la verdad. Nosotros nos hemos quedado 22 clavarios solos. De los 22 hay 7 u 8 hombres mayores y somos 7 u 8 clavarios, con todos mis respetos a los demás compañeros, que somos los que nos cargamos de la organización y todo lo que conlleva esta gran fiesta que hacemos aquí en Campanar. Carlos, ¿tú qué opinas del tema? El tema, pues que a largo plazo se unirá. Se tiene que unir para que no esto decaiga. ¿Qué significa para ti unirse? Unirse es la Junta de Fiestas, portadores y la Cofradía de Mujeres. Todos unos y hacer la fiesta entre todos y que no decaiga. Está claro que la fiesta lo que necesita es renovación, porque la fiesta, yo siempre me acuerdo cuando oigo una cosa de estas, de lo que me dice mi amigo Francesco Piballo, que es campanero, presidente de Campaneros de la Catedral, y dice eso, dice que aquí es tan importante el patrimonio, es decir, lo que recibimos, como el filimonio, que es lo que tenemos que trasladar a la gente, y a esa gente es la gente joven. Bueno, pues nos queda la véspera y nos queda la fiesta. Sí, Cuéntanos. Pues mira, la víspera, día 18, está a las 0 horas la alborada de la Mare de Déu, volteo de campanas a cargo de los campaners de Campanar. Després, a las 12 horas, que al mediodía, volteo manual de campanas a cargo también de los campaners de Campanar y disparos de pirotécnico en la plaza de la iglesia. Luego, a las 18 horas, está la ofrenda de flores a la Santísima Virgen Campanar por el casco antiguo de Campanar, que se hace una ofrenda de flores a la Mare de Campanar. Y después, a las 21 horas,
la nit de cant valencià por el casco antiguo de Campanar. Bueno, yo ahí sí, o sea, si sirve para algo, digo que quien va a venir va a ser el mismo grupo que vino la última vez, en el 2020, Trencacordes, lógicamente con Can d'Estil, y esperemos, entre otros, entre los cantados que viene, pues tener a Xavi, para que el barrio y la Virgen reciba lo que realmente se merece. Y llegamos al día 19, Rafa. Bueno, el día 19 a las 7 de la mañana es la misa descubierta, que viene muchísima gente, hijos de Campanar de los alrededores o de pueblos. Ese día se acercan a la descubierta, y después ya al mediodía pues la gran mascleta, que en Campanar pues es una gran mascleta que se hace, y aparte es la primera mascleta que se hace ya de cara a fallas, porque a la semana siguiente ya empiezan las mascletas de las fallas, y esta mascleta vienen todos ya con ganas. Es para abrir la boca, abrir un poquito la boca, ¿no? Con ganas de pólvora. Para empezar y luego ya la procesión. La procesión es ya no va más. La procesión. ¿Quién participa de forma habitual en la procesión? ¿A quién invitáis? Pues aún no hemos invitado a nadie, pero Sí, pero vamos en condiciones normales. En condiciones normales vamos a invitar a concejales de distinto color. El que quiera venir, que venga. Bueno, eso está claro. Al ayuntamiento, al gobierno municipal y a la oposición y a todo lo que corresponda. Y a nivel de otras fiestas y tal, ¿tenéis ganas de invitar a alguien? Normalmente. Porque creo que este año alguna fiesta que otra os ha invitado para asistir, ¿no? Normalmente suelen venir, colaborar la falla de la Antiga y la de Mur, que traen a las falleras. No sé si en la ofrenda a la Mare de Déu vendrá la fallera mayor o infantil de Valencia, no lo sé, porque eso lo llevan la cofradía de mujeres, de las camareras, y entonces, pues no sé si vendrán este año. Pero como siempre, en honor de la Virgen. Y ya como última pregunta, para los dos también, ¿qué tiene Campanar? Eso que decías hace un ratito, Rafa, decir que a la misa de descoberta de todos los campaners que estén, que no están, ¿qué tiene Campanar? Yo, para mí, Miguel Ángel, para mí Campanar es diferente. E incluso muchísima gente que ha venido a vivir a Campanar, a las fincas nuevas y demás, sienten ya Campanar y te dicen, es que Campanar, o sea, lo digo otra vez, Campanar es diferente. Campanar es especial y diferente. Carlos, ¿qué piensas tú? Pues que Campanar, siendo para la gente de fuera un barrio, para los de aquí somos pueblo. Porque decir vamos a Valencia a cruzar el río es ir a Valencia. Entonces, es una cosa que los de aquí nos consideramos así pueblo. A lo mejor la gente de fuera dirán pueblo. Pues pueblo ha sido que por circunstancias en las votaciones que se anexionó a Valencia, el alcalde votó el desempate y se anexionó a Valencia. Perfecto, pues ya solo me queda que invitéis a todos a estas fiestas a que vengan a visitaros. Exactamente. Adelante. Llamamos un llamamiento a toda la gente del contorno que si quieren pasar los días que normalmente hacemos fiestas y quieren verlas, o sea, ver el mercado, ver la fila del libre, ver el día de las paellas, y conocer el barrio, exactamente, que es encantador y es que la prueba evidente es que cuando pasan forasteros los oyes se quedan sorprendidos. Los oyes hablar y dicen, es que esto es un pueblo dentro de una capital. Totalmente. Es que esto, y además muy cuidado. porque Campanar se ha quedado rodeada de fincas y Campanar... La expansión, al contrario que en otros sitios, lo ha hecho más bonito, más atrayente, efectivamente, más cautivador. Sí. Y a ti, para ti, te dejo lo último, Rafa. Pues yo sí, No sé qué vas a ofrecer. igual que ha dicho mi compañero Carlos, invitamos a toda la gente que quiera venir a Campanar, que como decimos aquí, en Campanar cada hombre y cada mujer es un amigo. Que vengan a Campanar, que disfrutarán de las fiestas, que todo se hace en la calle,
todos los actos son en la calle y pueden disfrutar de unas fiestas muy bonitas que ya decían algunos concejales del Ayuntamiento de Valencia que las fiestas de Campanar son las mejores que se hacen en toda la contornada por aquí. Yo casi lo ratifico. Que digo que ofrecerle las fiestas a alguien en concreto, ¿verdad, Rafa? Sí. Tal vez a tu hermano, Sí. que desde allá arriba Nos ayudará, yo creo que nos nos ayudará. va a de verdad. ayudar muchísimo y nos va a hacer a todos disfrutar. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Rafa, y solo daros siempre la enhorabuena, porque una fiesta que es capaz durante 15 días, de un día tras otro, un año tras otro, con lo que decía Rafa hace un momento, los poquitos que se van quedando y que saquéis adelante una fiesta tan digna, tan maravillosa y tan excelente como la que sacáis, es más que de admiración. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Y para finalizar este último reportaje, pues asistimos a la presentación de un libro que ya había sido presentado, editado y está en las librerías, de José Vilaseca. Bueno, en este caso es con su traducción al valenciano, Historia de Valencia en Pindoletes. Bueno, pues en él recoge pues esas pildoritas que a lo largo de la historia de Valencia pues es capaz de sorprendernos. Decir que, aprovechando que hablamos de una presentación de un libro, decir que los días 12 y 13 de febrero, pues también dentro de los festejos que se realizan en Campanar, se realizará la Fira del Llibre ya en su 11ª edición. Así que os dejo con una entrevista con Pepe Vilaseca y que nos va a explicar un poquito de qué se trata ese libro y la razón también de esa traducción al valenciano. Bueno, y al final, una vez acabada la presentación de este magnífico libro, pues aquí tenemos a Pepe Vilaseca. ¿Qué tal, Pepe? ¿Estás contentísimo con esta presentación de hoy, no? Mucho, y de teneros aquí un poquito más. Bueno, siempre se le pregunta al autor lo mismo. ¿Hacía falta este libro, Historia de Valencia en Pindoletes? A mí sí, porque sabes que me considero un gran defensor de las tradiciones, de las curiosidades, de las fiestas de Valencia. Sabes que estoy muy unido a la Semana Santa marinera, que respeto, que apoyo a las fallas en todas sus versiones y sus vertientes. Y al final esto es valencianismo, lo comentábamos antes, hacer valencianía, disfrutar de Valencia, de todo lo que es, ha sido y esperamos que sea. Yo creo que sí, y lo hicimos en castellano y funcionó muy bien, y qué mejor manera de redondearlo que hacerlo también en valenciano. No sé, ¿qué aporta en Pindoletes, en Pildoritas? ¿Qué aporta? ¿O qué has querido aportar? Pues he querido aportar brevedad y concreción, he querido aportar un poquito de pedagogía, que sea fácil de leer, que sea fácil de entender, que sea fácil de contar, que lo puedan leer niños y niñas como lo puedan leer personas mayores. Es un libro que funciona muy bien para regalo y que es, como comentamos antes en la presentación, un libro que se puede leer en el metro, en el transporte público, en la cama, que se lee fácil y que se disfrute. ¿Qué has entendido? De todas esas pindoletes que has visto, ¿las has agrupado de alguna forma en el libro? ¿Hay algunas en concreto que las has hecho con más o las has presentado con más cariño? Pues, en concreto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esa investigación que has hecho? Pues aparte de intentar ordenarlas cronológicamente, porque quieras que no, es una historia y la historia tiene un principio y tiene no te voy a decir un final, pero una actualidad, he tratado de mezclarlo porque generalmente los libros de historia hablan de hechos históricos puros y duros. Aquí hay leyendas, aquí hay hechos inexplicables, sobrenaturales, hay tradiciones que no suelen acabar en los libros de historia y he procurado
que toda Valencia, todos los barrios, todas las épocas, todas las fiestas y todas las demostraciones culturales tuvieran un significado y tuvieran un momento. Y gustarme me gustan todas. Aquellas de la Semana Santa, yo tengo una espinita clavada, que es, por ejemplo, contar el destino de muchas imágenes perdidas de la Semana Santa por accidentes, por guerras, y se cuenta un poquito de ello en el libro, y por supuesto de fallas, las historias de las fallas, que además hay que editarla porque habla, por ejemplo, del año que no hubo fallas, pero por desgracia salimos de un año donde no ha habido fallas, el año 2020, donde no se pudieron disfrutar como nos hubiera gustado. Hablemos de la fórmula de pindoletes, sí, de pildoritas. Esa fórmula, te encontraste con ella, dijiste, oh, qué descubrimiento. O, bueno, salió por casualidad y viste que gracias a ella pues pasan unas cosas que no pasa gracias a la novela, como tú muy bien has dicho en la presentación. Pues tú que eres persona de radio y sabes que a mí me gusta y es un medio que me encanta, es una fórmula radiofónica. Tú sabes que en la radio 5 minutos es un tesoro, y hablar sobre historia durante horas hay gente que le agota. Es una fórmula que viene, como te digo, de la radio. Tuvimos, cuando estaba colaborando en Radio Sport Valencia y posteriormente en Play Radio, la ocurrencia, la idea de contar nuestra historia de una forma que fuera amena. Una historia por semana, cortita, 4, 5, 6 minutos, y que te diera ganas de visitar el monumento, de conocer la historia, de buscar documentación. Esa es la fórmula de las pildoritas, y es una fórmula que creo que ha funcionado muy bien. ¿Qué queda del Conde Draki? ¿O qué hay del Conde Draki en todos los libros, pero en estos en concreto? ¿Qué hay del Conde Draki? Pues explica primero quién es el Conde Draki, claro, evidentemente. El Conde Draki es mi seudónimo, mi nick de hace muchos años, y como os acordaréis, el Conde Draki, el Conde Draco, era ese personaje de Barrio Sésamo que te enseñaba a contar y que se reía mucho. Para mí la pedagogía, y que tú sabes que yo vengo de la rama de la pedagogía, es un elemento infantil, querido y divertido. Y las pildoritas son muy Conde Draki, porque son infantiles, porque realmente son para todas las edades, son divertidas y son pedagógicas, te enseñan y te enseñan mucho. Bueno, por último, ferias próximas donde te puedan ver. Para mí, una de las más queridas, y espero disfrutarla mucho como la he disfrutado todos los años, la Fireta del Llibre de Campanar, que vamos, ahora en febrero, para mí no hay Semana de los Enamorados que no tenga una Fireta de Campanar, donde hemos podido firmar y regalar muchos libros a enamorados y a enamoradas, y que espero poder estar con mis pindoletes y con otros libros para que nos podáis visitar. Ahí estaré y os aguantaré, sobre todo me aguantaréis a mí. Pues nada, muchísimas gracias, mucha suerte, que no hace falta deseártela, con el libro de historia de Valencia en pindoletes, y que evidentemente, pues, que lo compre todo el mundo, ¿no? Mejor. Pues sí, y si no, 1 o 2, no hay ningún problema. Pues sí, por supuesto. Muchas gracias, José. A ti. Hasta aquí el programa de hoy de Escúchame la radio que se ve. Evidentemente ha sido un programa distinto. Ha habido una parte pues que no puede ser cuando hay un enfrentamiento, cuando hay un genocidio, cuando hay un exterminio de personas, cuando las personas son las que sufren, difícilmente puede ser agradable para nadie, pero sí que tenemos que ser conscientes de ello. Sí que tenemos, no como un recordatorio que nos esté reconcomiendo, no, pero sí como una memoria que nos haga pensar que cosas así pasan, que cosas así han pasado en la humanidad. 27 de enero, el día del Holocausto, por hacer una referencia. Así que, sin más, despedirme hasta la semana que viene, que espero que también vosotros estéis al otro lado. Muchas gracias, buenas noches, y si queréis, como siempre, la semana que viene aquí estaremos. Si estáis vosotros, pues nos encontraremos.